Les saludo de manera muy especial a todos los hermanos que se encuentran aquí, al hermano Javier. Me sumo a las felicitaciones que sin duda ya le habrán dado y bueno, augurarle todos los logros habidos y por haber. Es un camino que se empieza lleno de satisfacciones. A ratos no me gusta cuando se mencionan tanto las dificultades, porque son tantos los logros, hermanos míos, que las dificultades palidecen, hermanos, frente a esta gran bendición. Y hermanos Javier y hermanos, servirle al Señor, hermano, siempre, hermanos amados, es una gran bendición. Siempre ha sido y será la mayor satisfacción que cualquier ser humano pueda tener, hermanos. Hermanos míos, los felicito, y a los demás hermanos que estamos en este esfuerzo de prepararnos para poder servir mejor al Señor. Realmente no hay otra intención. Si alguien tiene otra intención, creo que no es el lugar. Pero si tiene la intención de servir a Dios y de hacerlo de la mejor manera posible, este es el lugar. Bendito Dios. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra antes de que entremos, hermanos, propiamente en contexto. Reiterando mi gratitud a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hermana Lilian, muchas gracias. Vamos avanzando. Yo sé que hoy vamos a quebrar un poquitico, hermanos, el proceso. Hemos venido de una manera un poco académica y a los pentecostales a rato la academia no nos agrada mucho porque queremos ser más prácticos, nos gusta ser más prácticos. Hoy vamos a empezar a trabajar en serio. Ahora, pero antes quiero compartir con ustedes, hermanos, una meditación de la palabra del Señor, que insisto, creo, será, y estoy seguro, será de gran bendición para todos, y lo hago con la ilusión de que el Señor Jesucristo sea quien nos bendiga en esta tarde. Bien, hermanos, hay un versículo, hermanos, que quiero que miremos, y va a permitirme compartir la pantalla para agilizar un poco y nos resulte más fácil leerlo. En el Evangelio según Lucas, mis hermanos amados, el capítulo 10, hay una tarea que se nos asigna a todos, principalmente expresada en los versículos 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10. Dice, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, este pasaje para ustedes y para mí que somos lectores de la Biblia, eso es lo cotidiano. Y leer este pasaje se nos convierte, hermanos, en la, digámoslo, en la obligación del momento. Llevar el mensaje, la predicación. Se nos vuelve la alegría cotidiana. No se trata simplemente de pararnos y en una esquina y alzar la voz. No. La predicación se hace de mil maneras. Hoy no quiero ahondar en esto, sino que mirando la Biblia nos encontramos, hermanos, que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, dio al menos 3 comisiones. Nosotros asumimos que es una gran comisión. Quizás sí una gran comisión en varias versiones o en varias etapas. Y quiero que me acompañen rápidamente, no va a tardar mucho, pero al menos mencionárselas, hermanos, para que ustedes los tengan, estas comisiones que el Señor dio a los discípulos. Bien, la primera comisión, como yo la llamo, hermanos, permítanme le comparto la pantalla a ustedes, la podemos leer, hermanos, con tranquilidad en Marcos capítulo 6. Vamos a mirar acá, Marcos 6. Principalmente, en aras de tiempo, versículo 7 en adelante. Dice al 13, vamos a leer hasta el 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus impuros
y les mandó que no llevaran nada para el camino, solamente bastón, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: donde quiera que entréis en la casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo debajo de vuestros pies para vuestro testimonio. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad. Bien, esta es la primera comisión. Si comenzamos a mirar a quién envió, aquí la Biblia nos dice, envió sencillamente a los 12. Es una comisión para los 12. Es puntual. Además de ser una comisión puntual, diseña la estrategia. Dice de 2 en 2. Es la estrategia de enviarlos a la predicación. No irían solos. Irían de ese estilo, como el Señor les dice, de 2 en 2. Y le da algunas instrucciones, hermanos, que nos parecen un poco atípicas, ¿no? Bueno, le dio autoridad. Bueno, les dice que no lleven nada para el camino, que no lleven bastón, no lleven bolsa, ni pan, ni dinero. En fin, una cantidad de observaciones. De este pasaje podemos extraer, al menos puedo extraer esa característica. Solamente para los 12, la estrategia fue de 2 en 2, le dio autoridad y unas recomendaciones. Una me parece bastante extrema, donde dice que si en alguna casa no lo reciben, aún el polvo lo sacuda. Pero resulta que como usted y yo estamos estudiando la Biblia, entonces vamos a ir a un pasaje paralelo, donde ya hablamos del contexto paralelo, donde se relata el mismo texto, solo que desde otra perspectiva. Y quiero que miremos Mateo 10, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Miren cómo dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no vayáis por camino de gentiles y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí entonces, aquí hay elementos que no encontramos en la lectura inicial de Marcos. En Marcos encontramos que es para los 12, en Marcos nos dice que es de 2 en 2, en Marcos nos dice que tiene autoridad, en Marcos nos dice una cantidad de recomendaciones. Pero Mateo, desde su perspectiva, creo que ya lo hablamos en unos días anteriores, su perspectiva que es supremamente israelita, mesiánica, entonces dice, me encanta principalmente esto: no, por camino de gentiles no vayáis. Un camino es un camino, nunca ha sido otra cosa. Un camino es un camino, pero que si es de gentiles, no vayan. Y ni siquiera se les ocurre entrar a una ciudad samaritana. No vayan a hacerlo. Entonces, ¿a quién? Miremos que la población objeto de esta primera comisión es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente a ellos. Entonces, miren, vamos construyendo los criterios y los elementos de esta comisión. Para no alargarnos el tiempo, pudiéramos mencionar, hermanos, que en Lucas el Señor vuelve a hacer la misma ordenanza. Lucas capítulo 9, si alguno de pronto está apuntando, Lucas capítulo 9, principalmente el versículo 1 en adelante, dice que reuniendo a los 12, a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y entonces retoma la insistencia mesiánica de que no lleven bastón, no lleven alforja, no lleven pan, no lleven dinero, no lleven 2 túnicas. ¿Por qué esta cantidad de recomendaciones que si hoy pensamos en aplicarlas, por ejemplo, al misionero, prácticamente le estaríamos enviando
a unas circunstancias poco favorables. Pero recuerden, esta primera comunión tiene una población puntual como objeto. Y lo leemos ahora en Mateo. Únicamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde por razones culturales ni la bolsa, ni el dinero, ni las túnicas, ni el bastón eran realmente necesarios. Pero porque el primer objeto de esa predicación era estrictamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero continuemos, el tiempo se nos va. Resulta que encontramos otra comisión que el Señor hace a los discípulos, y esta la encontramos en Lucas capítulo 10. Y esta comisión, aunque es un poco más amplia, realmente es igualmente más restrictiva. Y esto aquí ya no solamente envía a 12, permítanme les comparto la pantalla para que notemos la diferencia. Lucas capítulo 10. Bien, aquí me dicen que ya la pantalla está compartiéndose. Bien, aquí en Lucas capítulo 10, mis hermanos, dice que ya no es a los 12, sino que aquí el Señor escoge a 70. Aquí ya el Señor escoge a 70. Ya no son los 12, ya son 70. Interesante esto. Este pasaje solo lo menciona Lucas. Realmente esta comisión solamente la menciona Lucas. Parece que tiene las mismas perspectivas. Sin embargo, en esta comisión de 70 tiene una particularidad. ¿Por qué 70? Bueno, hay una razón. En la época antigua, los hebreos pensaban que el mundo estaba formado por 70 naciones. Recordando, hermanos, la tabla hebrea de las naciones del libro de Génesis, que describe solamente 70. Algunos presentan 72. Pero entonces aquí ya comienza a haber una apertura, una pequeña apertura, donde la restricción únicamente a los hebreos comienza ya como a perder un poquito su fuerza y se hace un poquito de apertura, aunque no abiertamente, aunque no tan explícitamente, pero sí comienza a hacerse una apertura a un poco más amplia. La segunda comisión. Y la tercera comisión, mis hermanos, bueno, pudiéramos mencionar la que ya conocemos todos. Marcos 16, pudiéramos mencionar, para al menos mirarla en esta noche. Marcos 16, principalmente los versículos 15 y 16. Y les dijo, miren ahora los absolutos de esta tercera comisión. Perdónenme ir un poco atrás. En la primera comisión era restrictiva, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en esta última comisión, la visión es supremamente generosa. Vayan y miren los absolutos aquí. Todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y nosotros, hermanos, en el logo que teníamos inicialmente en la iglesia, le colocábamos 3 absolutos. Todo el evangelio a todo el mundo. Porque realmente ya se amplía, porque ya pasa el Calvario. Antes era solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta comisión es post-Calvario, donde Jesucristo hace permítame decirlo, la oferta de salvación a todas las personas. Así que, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude y podamos, hermanos, cumplir la comisión tal cual Él nos la ha propuesto. Y Dios nos guarde para poder ubicarnos. La primera comisión, con todas sus limitaciones, tiene un objetivo específico, una predicación específica, unos propósitos específicos y unas dimensiones específicas.
La segunda comisión es igual, realmente muy objetiva, tiene un lugar de donde llegar, tiene un punto de partida y un punto de llegar realmente muy claro. La tercera comisión, que es en la que por la gracia del Señor usted y yo hemos llegado, y también la que tenemos, es donde la generosidad y la amplitud de la misericordia de Dios, que nace del sacrificio del Calvario, entonces va una predicación a toda criatura, a toda criatura. Y yo hoy doy gloria a Dios, que ese toda criatura estuvo Colombia, nuestro país amado. En medio de tantas tristezas que nos producen verlo como estamos envueltos hoy, pero nos llegó la predicación del Evangelio. Y tenemos entonces la responsabilidad de compartirlo todo el valor del Evangelio, todo el rigor del Evangelio, todo en la circunstancia del Evangelio a todas las personas, sin excepción. Y creo que eso usted y yo lo tenemos claro. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude para cumplir esta gran comisión. Quería contarles esto, no más. Simplemente quería contarles esto. Si ustedes se dieron cuenta, este análisis, que no es un sermón, es un análisis, estuvo apoyado en la utilización de los contextos paralelos. Espero que se hayan dado cuenta. Fue todo lo que hice. Simplemente hice el contraste entre los paralelos, entre los pasajes paralelos, usé los contextos paralelos del pasaje y entonces comenzamos a percatarnos de que habían unas circunstancias que eran diferentes. Para esto sirve, entre otras cosas, la predicación usando estos contextos. Bien, no tengo muchos trabajos, aunque tengo que reconocer, no he podido mirarlos todos. Bueno, realmente ninguno, permítanme ser honestos, realmente ninguno. Pero en lo que me envía la hermana Lilian, no veo muchos. Hermanos, yo quiero animarles. No supongan que es difícil antes de hacerlo. No supongan. ¿Cómo quisiera estar con ustedes y ayudarle a pasar las páginas del texto bíblico para que ustedes descubriesen y se me emocionaran y pudieran, hermanos, no imaginar, esto tarda uno una eternidad, porque no es verdad. Eso no es verdad. Es quizá uno de los obstáculos que nos encontramos. Pero bien, quiero pedirles que me prometan que van a hacer el trabajo. Los que no lo han hecho, háganlo. Y los que ya lo hicieron, gloria a Dios. Les pedí en la ocasión anterior, hermanos, que comenzáramos a apuntarle a un solo texto, porque ya vamos a comenzar a hacer prácticas. Entonces me gustaría mucho, hermanos, que los que no lo han hecho lo hagan, y los que ya lo hicieron no tengan reparo en que quizá en el proceso de que vamos a comenzar a construir, hermanos, hay alguna cosa que no haya quedado muy bien en su trabajo personal. No se preocupe, hermanos. No sienta que yo no lo voy a calificar. Yo quiero acompañar su aprendizaje. Ya estamos viejos. Ya no somos niños para que nos califiquen. Quiero acompañar su aprendizaje. Eso es todo lo que quiero hacer. Y aquí más de un docente que ya sabe que los viejos, la pedagogía no nos sirve, toca la andragogía, que es lo que nos conviene. Por eso me ilusiono con que pueda compartirles la emoción que es, hermanos, el estudiar la Biblia. Bueno, comencemos entonces, hermanos. Hace un buen tiempo atrás, comenzamos a decir, voy a hacer un resumen para ponernos en contexto en esta tarde. Hace buen tiempo atrás comenzamos a decir que la Biblia era más fácil leerla o entenderla o interpretarla, hermanos, buscando los contextos. A ese proceso se conoce como acercamiento al texto. A todo ese proceso que estamos haciendo hasta ahora, estamos acercándonos, solamente acercándonos, aproximándonos al texto. La manera de aproximarnos al texto, mis hermanos, es mediante la utilización de los contextos que pueda tener el pasaje elegido. Entonces dijimos que el contexto que sí o sí todos
los textos tienen es el contexto cercano, inmediato, que, permítame repetirlo, son los versículos que le preceden al texto elegido y que le suceden al texto elegido. Son ambos que tenemos que tener en cuenta, los predecesores y los sucesores al texto que hemos escogido para ser objeto de nuestro estudio. Luego hablamos de que había un contexto lejano. Este contexto de pronto no todos lo tienen. No, es posible que no todos lo tengan. Pero si lo tienen, nos viene muy bien el mirarlo. ¿Cómo se sabe? Sencillamente comparando el texto. Comparando. Las Biblias a veces tienen unas formas de ayudarnos, y es que cuando se hacen citas del Antiguo Testamento, la tipografía cambia o la estructura del párrafo cambia. Puede pasar eso. Entonces, hermanos, ese es como un truquito que podemos usar, hermanos, para mirar cuando se está haciendo una citación al Antiguo Testamento o para encontrar el pasaje, el contexto lejano. Bueno, insisto, es una manera, no es que tiene que ser así, es una manera. Permítanme, les voy a compartir, ¿qué hice yo acá? Les voy a compartir, hermanos, un pasaje para que ustedes vean, hermanos, cómo se hace. Déjenme, les quito esta pantalla y les voy a poner otra para que vean algunas ayudas que a las Biblias tienen para ayudarnos a ver cuando hay menciones a otros textos bíblicos o sobre todo a otras partes. Entonces, cuando usted toma el texto bíblico, aquí les estoy mostrando 1 Timoteo 3, 15 y 16. Como ustedes pueden ver, hermano, aquí viene simplemente justificado. Quiere decir que va de extremo a extremo, cuadradito. Esto es simplemente una narración o es una manera visual de identificar cuando la Biblia está usando una narración. Pero aquí mismo usted puede notar, piedad, 2 puntos. Y aquí comienza otro estilo. No hay que ser un gramático especialista, sencillamente hay que ser un observador simple. Como ustedes pueden ver, veníamos viendo aquí atrás cómo es simplemente justificado, que el texto va de extremo a extremo. Pero cuando cambia y comienza a citar un pasaje, por ejemplo, aquí no es del Antiguo Testamento, pero después le explico qué está citando acá, pero que cita el Antiguo Testamento, cambia la estructura. Entonces, de esta manera, ustedes y yo, hermano, podemos ver cómo una ayudita visual de cómo se está citando el Antiguo Testamento. Esto para lo que es el contexto lejano. Después del contexto lejano, vimos también, hermanos, el contexto paralelo. Fue lo que usamos ahorita en la enseñanza digamos enseñanza que compartí con ustedes en estos minutos. Porque resulta que el contexto paralelo nos dice de esos pasajes que tienen una redacción en un libro, pero también en otro, pero también en otro y en otro. Algunos se presentan hasta de testamento a testamento. En el Antiguo Testamento se presentan con frecuencia en los Salmos, que citan pasajes de Crónicas o de Samuel, principalmente. Reyes no recuerdo. Citan pasajes y prácticamente es calcar de una parte a otra. Pero en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios, es donde encontramos este contexto paralelo, que fue lo que ustedes acabaron de ver. Miramos Mateo, Marcos, Lucas. En ellos 3 se consigue más, excepto un milagro. Creo que es el único que repite los 4 escritores evangélicos, los 4 relatos evangélicos, solamente un milagro. Después les digo cuál. Entonces, mis hermanos, encontramos aquí que es otro tipo de contextos, el contexto paralelo, profundamente útil, extremadamente útil, nos ayuda muchísimo porque nos ubica, enriquece. Lo que de pronto dice un pasaje, lo dice el otro
y de pronto lo hace más aceptable a nuestra comprensión, o elementos que en este obvió por el propósito, que quiero recordarles, no son equivocaciones, sino que cada redactor de los evangelios o el texto sagrado tiene un propósito con el cual hace su narración, y en ese propósito incurre en omisiones o en enriquecer el relato. Entonces, algunas personas inescrupulosas y que quieren hacer ver el texto como espurio o falso, dice la Biblia tiene errores y contradicciones. No es verdad, no es verdad. Es simplemente la visión del escritor y el propósito con el cual él está haciendo su oficio. Eso es nos ayuda mucho el contexto paralelo. Luego le mencioné otro contexto, hermanos, que es el contexto antropológico, que responde a la pregunta ¿quién lo dijo? O ¿a quién se lo dijo? Sencillamente responde. Y el último contexto, si mal no recuerdo, que estuvimos viendo en la clase anterior, fue el contexto histórico, que nos viene muy bien, hermanos, en ver en qué momento fueron dichos las palabras que fueron dichas, en qué circunstancia, en qué país incluso, pero eso nos los va a ayudar. Entonces, lo que quiero mencionarles hoy, y es, hermanos, el contexto geográfico, que como todos los demás contextos, hermano, nos hace muy bien no olvidarlos. El contexto geográfico, hermano, al igual que los otros, lo que nos ayuda es ubicar. Debemos recordar que la Biblia se escribió en un periodo de tiempo, se considera aproximado, de unos 4.000 años. Fue escrito en al menos 3 continentes: África, el norte de África, Asia, el occidente asiático, que ahora lo llaman el cercano oriente, pero realmente el occidente asiático, y el oriente europeo, suroriente europeo. En esos 3 continentes se desarrolló toda la redacción del texto bíblico. Y eso, obviamente, el texto, como está escrito por hombres, está cargado de razones culturales, que es apenas natural, que es apenas obvio. Por ejemplo, a mí me ofrecieron alguna vez jugo de corozo o vino de corozo. ¿Qué es vino de corozo? Resulta que yo soy santandereano y para mí el corozo es otra cosa, y que se haga vino, menos. Pero si yo les digo a los de Valledupar o a los costeños el vino de corozo, entonces de una vez comenzarán a dejar volar su imaginación en una bebida casi vino tinto, de sabor medio agridulce, muy sabrosa. Si usted y yo tenemos un contexto, ¿qué nos hace creer que el escritor sagrado, en medio de su contexto, hubo revelación bíblica? Y no podemos nosotros olvidar eso. Mis hermanos, no olvidemos que entonces debemos tener en cuenta dónde estaba, hermanos, la persona que dice, que habló, o dónde sucedió la redacción de ese pasaje. Porque, hermanos, simplemente el cambiar de un lugar a otro, las cosas ya dicen diferentes, muy distintas, muy distintas. Por ejemplo, yo aquí tengo este pasaje en Éxodo capítulo 4. Moisés le está diciendo a Dios: Dios, ellos no me van a oír, ellos no me van a escuchar, son pueblo de dura cerviz, ellos no lo van a hacer. Pero pasan apenas 11 capítulos y en el capítulo 15 de Éxodo está Moisés cantando. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado en el mar al que le perseguía, jinete y caballo echado en el mar, etcétera, etcétera. ¿Qué cambió tanto en Moisés el lugar? En Éxodo 4 estaba en la esclavitud egipcia. En Éxodo 15 acababa de pasar el Mar Rojo, ya estaba en Arabia y estaba libre. Ustedes noten, hermanos, cómo el contexto geográfico me permite a mí entender, hermanos, el tesoro con que se dicen las palabras.
nos permite hasta el significado de algunas palabras. Y eso significa mucho, sobre todo para el estudiante bíblico. Bien, mis hermanos, quisiera detenerme un momentico y permitirme, si hay alguna pregunta. A todos, Dios les bendiga. Hermano, tengo una pregunta respecto al tema de los contextos. O sea, siempre que estudiamos Por la favor, Biblia, le agradezco. Sí, señora. es necesario, o sea, se debe usar o deberíamos usar todos los contextos, es decir, analizarlo a través del histórico, el geográfico, o no es así de obligatorio a la hora de acercarnos al texto bíblico. Pues hermana, a ver, voy a ser un poco conductivista, así como se enseñan las matemáticas. Yo les pediría que sí. Claro, yo reconozco que hay algunos contextos que no existen en algunos pasajes. Por ejemplo, el distante. Hay muchos pasajes que no tienen contexto distante o contexto lejano. Pero yo le pediría al predicador que al menos lo investigue. Si lo consigue, gloria a Dios. Si no lo consigue, no pasa nada. Porque si lo consigue, lo que está haciendo es apropiándose de toda la riqueza del texto. Entonces, hermana Alejandra, yo diría, hasta donde sea posible, por favor, hagámoslo. A contagiarlos del placer que se encuentra en entender lo que el Señor realmente quiso decir. Bueno, ¿hay alguien más? Creo que hay una mano que se levanta. Hermana Lía nos está moderando. Sí, aquí está el hermano Samuel Lemus, él está siempre. Sí, El hermano sí, Besley también, hoy hay mucha participación. Oh, qué bien. La hermana Besley también quiere participar. Le agradezco que seamos puntuales para que haya espacio para otros hermanos. Claro, primero que todo, muy emocionante, pues, la idea de la escuela de predicadores, a mí me ha encantado. Nos hace falta mucho a quienes tenemos el privilegio de predicar el evangelio por ahí, estamos aprendiendo a hacerlo apenas, y nos hace falta mucho esto. Vuelvo y repito, es interesante saber que de ahí que provienen tantas falsas doctrinas, de esa incapacidad de poder saber el contexto, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, de mirar los paralelos. De allí viene, si todo el mundo se hubiera pegado a hacer un estudio que no es una cosa de ciencia espacial, estuviéramos más acertados con la doctrina, digamos. Y mi aporte va desde el punto de vista, no sé si estaré equivocado, pero mi forma de estudiar la Biblia es, yo estudio la Biblia y siempre creo que Dios está claro y Dios no tiene problemas para expresarse, y lo que está en la Biblia, eso es así. Primero tomo la Biblia del lado, digamos, plano, así lo que dice ahí, así es. Cuando noto que algún texto siento que tiene alguna disonancia, discrepancia con otro texto, entonces profundizo un poco más y encuentro que ahí está esas herramientas que el hermano nos está dando, y algunas que hemos aprendido nuevamente, nuevas acá, nos han ayudado mucho para ese tema. Entonces es importante ese tipo de herramientas, sobre todo en este sentido, bueno, repito, quiero alargarme, en el sentido, en mi caso, cuando el texto lo requiere. Hay textos que son una maravilla, como dice Lilian, que, no tengo que ponerme a pensar para qué habrá dicho Jehová es mi pastor, ¿no? Aunque todo eso aplica, pero hay momentos en la vida en que solamente disfrutemos del texto. Gracias, hermano Samuel, por su aporte. Bien, ¿hay alguien más? La hermana Besley. Bien, hermana, por favor. Buenas noches, el Señor les bendiga, es una alegría escucharlos a todos. Amén. Mi aporte tiene que ver con que hay un antes y un después, en el sentido de que cuando no habíamos entendido todo este tipo de contextos que hay, al analizar un texto bíblico, al acercarnos a él, es diferente cuando no conocíamos esto. Entonces habría un antes y un después. Cuando ya nosotros conocemos que hay una serie de estudios alrededor del texto, ya no lo podríamos leer igual, ya no sería igual. Bien. ¿Sabe, hermana Besley, si le contara, hermanos, que a ratos me ha tocado pedirle perdón a Dios
porque he predicado en mi buena fe cosas que Dios no dijo, solo que no sabía cómo entender lo que Dios había dicho. Pues Dios tendrá que perdonarme porque yo no lo hice con mala intención, pero entonces cuando lo he entendido me preocupo y me esfuerzo por tratar de entender lo que Dios realmente quiso decir. Bien, ¿hay alguien más, hermana Lilian? No, ya esas eran las manos. No Bueno, veo. se acabaron los 5 minutos de descanso. Vamos porque nos quedan 15 minutos apenas en esta noche. Yo quiero en esta tarde invitarles que me acompañen a mirar, hermanos, un proceso de cómo lo hice yo, Bueno, quiero insistirles, hermanos, toda esta información está en el documento que ustedes seguramente han adquirido, comprado o que alguien les regaló. Quiero compartirles cómo hice yo el trabajo, hermanos, de acercamientos. Recuerden que solamente estamos acercando, solamente estamos remando a la isla del tesoro. No le hemos metido mano al tesoro, estamos remando en nuestra barquita, hermanos, acercándonos a la isla del tesoro porque nos contaron que había un tesoro. Es una metáfora que yo sé que ustedes con mucha facilidad la están apropiando. Permítanme les cuento cómo lo hice yo, un ejercicio sencillo de acercamiento al texto. Mi pasaje elegido fue Juan capítulo 8 y fui un poquito exagerado en tomar del versículo 1 al 11. Permítanme leerlo. Yo sé que ustedes lo han leído 1000 veces y lo conocen a cabalidad. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndole en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, dijo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese fue el texto elegido. Entonces vamos a proceder a hacerle el acercamiento, que es la aplicación de los contextos posibles, el acercamiento al texto. Primero, contexto cercano, que es los versículos anteriores y los versículos posteriores. Versículos anteriores me ubican que el evento fue después de un día de fiesta judía y que hubo mucha discusión. En capítulo 7 nos habla de mucha discusión acerca de la identidad de Jesucristo y estaban buscando la manera de cómo prenderle. Eso dice el versículo 53. O sea, que el escenario que había en ese momento era horrible. Los versículos posteriores lo que vemos es que continúa el Señor Jesucristo predicando su palabra. Entonces nos permite ubicarnos ya en un momento, en un día posterior a un día de reposo, a una fiesta judía, donde el fervor religioso y el hervor por los celos que le surgían a los fariseos por Jesucristo estaban a flor de piel. Eso como un contexto cercano que me ayuda a entender, ya, con razón. Entre otras cosas, porque ustedes recordarán que dicen que le preguntaron porque buscaban ocasión para echarle mano. No querían preguntar, era un pretexto. Y sí que lo encontraron. Contexto lejano. Ellos mencionan en el versículo 5, y en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Bien, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, lo leemos
en dos pasajes del Antiguo Testamento. En Levíticos 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Oh, qué interesante. Aquí dice que los dos serán muertos. Ellos, por su concepción, pensaron solamente en la mujer. Y resulta que esta mujer, aunque era pecadora, no estaba pecando sola, no estaba adulterando sola, está adulterando con alguien. ¿Y el alguien dónde está? Bueno, interesante. El otro pasaje que nos dice la Biblia es Deuteronomio 22:22, que dice: si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. Bien. Entonces, este es el contexto lejano. Pero al leer el contexto lejano, nos percatamos, creo que usted se percató conmigo, de que los fariseos aquí estaban haciendo un manoseo intencional del texto bíblico. Pero continuemos, porque el tiempo se me está acabando a mí. Contexto paralelo. Entonces aquí tenemos lo que algunos de pronto están con miedo. Este pasaje solamente lo cuenta Juan. No entiendo por qué ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas obviaron una escena tan importante. Quizá ellos no la consideraron importante y obviaron, como otros relatos, lo dejaron ahí. Pero Juan, en su relato, en su documento, consideró que este relato contribuía a su propósito de redacción del texto bíblico. Así que este pasaje no tiene contexto paralelo. Sigamos. Contexto antropológico. El auditorio, que es el contexto antropológico, se componía, en primer lugar, obviamente, de Jesucristo. Jesucristo, que es el personaje central del relato. Notamos una cosa: Jesucristo fue de mañana al templo. Una práctica judía. Y recuerden ustedes, hermanos, que los judíos tenían varios periodos de oración en el día. Así que podemos pensar que si dice que fue en la mañana, tuvo que ser entre 6 de la mañana nuestros y 9 de la mañana de ellos. Es decir, entre la primera y la tercera hora de los judíos, que para ustedes y para mí sería entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. En ese periodo de tiempo fue que Jesucristo fue al templo. Bien, el auditorio dice que todo el pueblo estaba ahí. Obviamente es una hipérbole, una exageración. Es imposible que todo el pueblo esté ahí. Pero es una manera de decir, pues había mucha gente. O como a veces decimos, no, si es que eso lo vio todo el mundo. No lo vio todo el mundo. Lo vieron los que estaban ahí. Quizá no todos, pero la mayoría. Pero como una manera de ponerle sazón a las cosas, se usa la hipérbole. Todo el pueblo. Realmente no. Estaban los que estuvieron a esa hora ahí, no más. Eso es una manera típica de la redacción que se usa. ¿Quiénes más estaban ahí? Estamos buscando los actores de este pasaje. Entonces encontramos que hay los representantes de dos sectas judías que se caracterizaban por su rigidez y su apego al texto bíblico. Por un lado, los escribas, que eran los que se dedicaban a hacer copias del texto sagrado. Así que sí que sabían y sí que conocían el texto bíblico. Y nada menos que los fariseos, que eran los grandes y a rajatablas, a pie juntillas, cumplidores acérrimos de cada aspecto de la ley. Y por último, el último actor de este relato, la mujer, que fue el objeto de este ingratísimo momento. Miren el contexto antropológico. Ya tenemos entonces 4 visiones de un mismo hecho. Ya, representados en los 4 grupos o actores que concluyen en este relato. Eso es el contexto antropológico. Sigamos. Contexto histórico.
Bueno, sencillamente nos dice, cuando miramos ahora el contexto cercano, nos dimos cuenta que fue en medio de la celebración o cerca de la celebración de una fiesta de los judíos. Ese es el contexto histórico. Después de una celebración de los fiesta de los tabernáculos, que nos lo dice Juan 7:10. Y entonces aquí encontramos un hecho histórico, y es que la lapidación o la muerte a pedradas era una manera en que tenían que morir los adúlteros y las adúlteras. Esa era la manera, esa era la forma en que lo hacían históricamente el pueblo judío. Insistamos que ese es un contexto judío. Bien, contexto geográfico, ay hermano, se agrava la situación, porque no es nada menos ni nada más que el templo. Ahí, fue ahí, en el templo, en el momento de oración. Es que si hubiera sido en la plaza del pueblo, de pronto las cosas habían sido menos santas, digámoslo entre comillas. Si hubiese sido en el camino, de pronto había otra forma, pero estaban en el templo. La mujer no estaba adulterando en el templo, pero la trajeron al templo, medio cubierta como pudo. Así que mi hermano, ay Señor, el contexto geográfico nos dice que tiene especial gravedad la circunstancia. Hermana Wesley, permítame termino aquí y ya le concedemos la palabra con todo gusto. Sigamos. Hermano Carlos, alguna vez escuché que el ¿Perdón? motivo de apedrear a la mujer adúltera, en este caso, Mi hermana, era para perdón, que estoy escuchando mal. Era la única manera de que se salvara. No sé qué tan cierto sea. Perdón, es que no lo escuché bien. ¿Me repite, por favor? Bueno, alguna vez escuché que el motivo de apedrear a la mujer adúltera era para que ella se salvara, para que su alma fuera salva, era la única manera. Apedrearla para que se salvara. No sé qué tan cierto sea. Bueno, bien intencionado, pero no dice la Biblia eso. Tranquila, hermana Wesley, nosotros somos así de lindos. Es bien intencionado, pero la Biblia no dice eso. Más bien en Deuteronomio 20:20 dice, así extirparán el mal de Israel. Era más bien una muerte ejemplarizante. Era más bien eso, hermanos. Bueno, volvemos al caso. Es la razón por la cual, hermanos, conviene uno mirar el documento bíblico para uno hacerse una idea. Permítame entonces, voy a redondear en palabras, voy a parafrasear el texto. Este es el ejercicio que yo hago. Yo lo hago así, yo lo hago así. Y que es lo que estoy invitándoles para que ustedes también lo hagan. La Biblia nos dice que sencillamente Jesucristo ese día, el día anterior había estado tumultuoso. Habían celebrado nada menos que la fiesta de los tabernáculos, que para los judíos era una de las 7 fiestas más importantes de entre toda su cultura religiosa. Y en esa fiesta hubo mucha fricción entre judíos y Jesucristo, entre fariseos y Jesucristo, al punto que los fariseos dijeron, este hombre hay que matarlo. Y buscaban la oportunidad para poderle matar. La noche llegó y en la mañana siguiente Jesucristo al templo como buen judío a orar. Los fariseos se dieron cuenta y ellos tenían ya preparado alguito porque estaba la señora fulanita de tal por allá que tenía malas costumbres adúlteras, y ellos sabían. Solo que aquí viene su primer problema. ¿Por qué si sabían no habían actuado? ¿Por qué digo que sabían? ¿Acaso se consiguen mujeres adulterando todos los días a esa hora en todas las tiendas? No, ellos venían haciéndole seguimiento. Por eso cuando ven a Jesús en el templo, de una vez, esta es la oportunidad de oro. Y van a la casa y la sorprenden. Y la Biblia es muy gráfica cuando dice, la encontraron en el acto mismo. Hermanos, la encontraron en la cama con el tipo.
Pero no le echaron mano al hombre, porque su pensamiento fariseo era machista. Así que matar una mujer más, una mujer menos, da igual. Y permitieron que el hombre huyera. Mire que el hombre desaparece de la escena, pero agarra a la pobre mujer, que de pronto apenas le permitieron medio cubrirse su desnudez. No creo que le permitieran más, y la trajeron así, tal cual, delante de Jesús. Y llegaron y de una se encuentran a Jesucristo. Oiga, maestro. Y yo creo que le dieron maestro por burla, por sorna, no porque de corazón lo hiciera. Resulta que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y por los versículos después que leemos, encontramos que ¿cuál que dice? Es que ya todos tenían las piedras en las manos. Sino que ellos querían, perdónenme usar esta palabra, hacer moñona. Jesucristo y la mujer, en una sola. Eso era el día, para ellos era feliz el día. Pero Jesucristo permaneció callado. Sencillamente se inclinó a escribir a tierra. ¿Qué escribió Jesús? La Biblia no dice. Yo he escuchado una cantidad, y con todo cariño y respeto, de amigos predicadores que escribió los pecados. La Biblia no dice. Sencillamente dice, escribía con su dedo en tierra. Ya. Nadie se arrimó a mirar, nadie. La Biblia no lo relata, así que mi hermano, cuando la Biblia guarde silencio, seamos respetuosos. Guardemos silencio. Y lo que la Biblia dice, seamos respetuosos, digámoslo. Así que, ¿qué escribió Jesús? No tengo idea. Y no me pregunten, porque todo el que diga está imaginando, y ya bastante imaginación tenemos en esta vida. El caso es que tardó un poco, parece. Y entonces lo presionan, maestro, di algo. ¿Qué respondes tú? Y entonces es donde el Señor dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. El problema es que sus conciencias comenzaron a gritarle que no eran tan santos como ellos se sentían. Y ellos tenían una doble intención. Si Jesucristo dice que maten a la mujer, entonces ¿dónde está su predicación de amor? ¿No han notado ustedes que todo el que dice que en la iglesia falta amor es porque tiene su enredito por ahí? Siempre es así, siempre es. Pero si decía, líbrenla, entonces de todas maneras lo matan porque se estaba haciendo uno con la mujer. Y de alguna manera eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se hizo del lado de la mujer. No como pecador, sino para cubrir su pecado. Porque como Él no hay nadie. Y gracias al Señor. Porque Él no miró mi pecado. O nuestro pecado. Para los judíos, para los fariseos, que muriera una mujer, igual. Pero para Jesucristo valía. Era su hija. Y era importante. Y lo presionan, bueno, di algo. Y el Señor dice, bueno, el que esté sin pecado tire la piedra. Y sin ningún reparo se vuelve a agachar a escribir en tierra. La Biblia dice en su relato sagrado que ellos, acusados por su conciencia, soltaron la piedra y se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven. En otras palabras, se fueron todos avergonzados. Estaban en el templo. Así que era el escenario donde sus conciencias les gritarían cosas. Y luego Jesús se levanta y está solo la mujer. Había quedado el único que podía tirarle piedra a la mujer. Había quedado con ella el único que podría de verdad tirarle tantas pedradas hasta arrebatarle la vida. Y la mujer aún temblaba. La mujer no se sentía libre todavía. Porque todavía Jesucristo, Él solito, sí había podido cumplir la ley de Moisés. Pero me encanta el Señor Jesús que habla con la mujer, con la que para los judíos, una muerta más, una muerta menos, da igual. Pero Jesús se levanta y se acerca a ella. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
Ninguno quedó. Y la mujer, yo creo que le salían palabras temblorosas. Ninguno, Señor, ninguno. Ella nunca pensó que iba a escuchar las palabras de Jesús que siguen ahora. Ni yo te condeno. Vete, ojo, pero que el pecado no vuelva a estar en tu vida. Que no vuelva a tocar tu casa el pecado. Que no vuelva a tocar a tu puerta el pecado. Ni en tu cuerpo vuelva a ver el pecado. Vete, no peques más. Jesucristo privilegió la vida por encima del pecado. Solo lo hace Él, nadie más. Bueno, es mi lectura. Es mi lectura. Tarea. Porque el tiempo se me acabó. Les animo para que entonces hagan lo mismo con el texto que ustedes tienen. Para la próxima oportunidad. Ya la hermana Lilian nos informará cuándo será la próxima oportunidad. Pero les pido, por favor, háganlo, háganlo. Yo no sé usted qué siente, pero usted no imagina lo que yo sentí ahora relatando lo que yo leí en Hechos 8. Yo sentía, bueno, ganas hasta de pasar al altar o invitarlos al altar. ¿Quién como mi Jesús? No hay.